día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la coma. Bueno, en los signos de puntuación está el uso de la coma, el punto y coma, los dos puntos, las comillas, paréntesis. En esta oportunidad se va a hablar sobre el uso de la coma. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el uso de la coma. Bueno, la coma, como dijimos, es un signo de puntuación, ¿sí?, que nos indica una pausa en una lectura. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo algo y vemos una coma, tenemos que hacer una pequeña pausa. Indica una división en las palabras o en las frases, ya sea porque vamos a enumerar, otra vez vamos a hablar de algo un poco más distinto. Y por último, la coma es muy importante porque puede cambiar el sentido de una oración. Vamos a ir a los ejemplos. ¿Deseas un poco de comida antes de acostarte? Tú puedes responder, no quiero dormir, o no quiero dormir. Bueno, estas dos oraciones que acabo de leer son muy distintas entre sí. La primera está diciendo, nos dice que no quiere dormir, que esa persona quiere aún seguir despierta. Y en la segunda oración está diciendo que no quiere un poco de comida, más al contrario, quiere dormir. Y estos dos significados completamente diferentes son marcados por la coma que está después del no. Entonces, así también nos damos cuenta que la coma es un elemento muy importante dentro de la oración y es bueno saberlo manejar para darnos a entender correctamente. Bueno, ahora veremos las reglas del uso de la coma. Bueno, dentro del uso de la coma existen 12 reglas básicas, ¿no? Quizás hayan más, pero mi persona va a detallar las más conocidas y las más básicas. Veamos y vamos a empezar con la regla número 1 del uso de la coma. La primera regla, ¿no? Es que se usa coma cuando se altera el orden normal de una oración. Vamos al ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el orden normal de una oración? En este ejemplo que vemos, nosotros fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. En esta oración, primero tenemos lo que es el sujeto. Ese es el orden normal. Luego tenemos lo que es el predicado, ¿no? El sujeto es nosotros y el predicado es fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. Cuando llegó el avión viene a ser lo que es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo el complemento cuando llegó el avión al principio? Y digo, cuando llegó el avión, que es, ¿no?, el complemento, coma, nosotros fuimos a su encuentro. Nosotros, ya sabemos, es el sujeto. Fuimos a su encuentro, es el predicado. Pero ese predicado ya está partido en dos. Entonces, la primera parte del predicado se va a separar de lo que es el sujeto con una coma. Entonces, al alterar el orden de esta oración, yo usaré una coma. Vámonos a la regla número 2. Cuando enumeramos, usamos coma cuando queremos enumerar las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en la mochila traje un libro, cuadernos, lapiceros, un diccionario y una cartuchera. Entonces, cuando estoy enumerando, pongo la coma luego del libro, pongo la coma luego de cuadernos, luego de lapiceros y no pongo una coma antes de una I, ¿no? Entonces ahí es lo que estoy haciendo, es una lista y pongo una coma entre los objetos, excepto cuando voy a poner una I, ¿no? Antes de la I no pongo una coma. Vámonos a la regla número 3. Uso coma para separar decimales, como por ejemplo, la computadora cuesta 3.700 bolivianos, ¿no? El número 3 es un número entero y los céntimos son los decimales, ¿no? Para separar los enteros sobre los decimales uso una respectiva coma. Vámonos a la cuarta regla. Uso la coma antes de pero y si no. Por ejemplo, tenemos lo que es trae el cuaderno azul pero no el rojo. No me dejas en los colores sino los plumones. Entonces, antes de traer esas dos palabras,
que, bueno, se presenta como un sentido contrario a lo que estaba diciendo, voy a usar lo que es la coma, ¿no? Vámonos a la regla número 5. Uso la coma para poder delimitar las aclaraciones. Bueno, como por ejemplo, el niño del gorro morado tiene 6 añitos. ¿Cuál es la aclaración de esta oración, no? La aclaración es del gorro morado, que esta aclaración nos da más información sobre el sujeto. Entonces, esta información exacta va a ir entre comas, ¿no? El niño del gorro morado tiene 6 añitos. Bueno, lo mismo sucede en el caso de la segunda oración, cuando dice el parque que tiene juegos está, bueno, es una aclaración extra, ¿no? Está cerca de mi casa. Bueno, vámonos a la regla número 6, para dirigirnos a una persona o un grupo. Como por ejemplo, Julián, abre la puerta por favor. Yo le estoy diciendo algo a Julián y si quiero especificar más eso, entonces voy a representarlo como una coma, ¿no? Otro ejemplo sería, traigan sus agendas al escritorio niñas. Bueno, antes de niñas, que es un grupo a lo que yo me estoy dirigiendo, le pongo una coma, ¿no?, a la oración. Vámonos a la regla número 7. Cuando el sustantivo, que es el sujeto, está en medio de la oración. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos al ejemplo. Mira, mi hijo, todo está bien. Ven, Félix, toma tu comida. Cuando queramos poner el sustantivo, en este caso, que funciona como sujeto, en medio de una oración, pues ponemos lo que son las comas delimitándolo, ¿no? En ambos casos, hijo y Félix, el sujeto está en medio de una oración, ¿no? Vámonos a la regla número 8. Para separar el lugar de la fecha en una carta, ¿no? Cuando empezamos a escribir una carta, como por ejemplo San Miguel, o bueno, algún tipo de ciudad o departamento, y luego de eso poner la fecha, ¿no? Entonces el lugar y el tiempo deben estar separados por una coma. Bueno, vámonos a la siguiente regla, que es la regla número 9, que es para separar los apellidos del nombre de listas alfabéticas, ¿no? Usamos lo que son las comas. A veces los profesores, docentes, licenciados, ¿no?, al hacer listas alfabéticas y empiezan por los apellidos, ¿no? Entonces dice algo así como García Castro Luis Ángel. En este caso, para separar el apellido del nombre o de los nombres, usamos lo que es una coma. Calderón Verónica, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, para separar los apellidos del nombre, usamos lo que es la coma. Vámonos a la regla número 10. Entre una obra y su autor. Para ello, ahí tenemos un ejemplo también, ¿no? Ella leyó 100 años de soledad, de García Márquez. Bueno, entonces, en este caso lo que hacemos, la obra es de García Márquez, la obra es Llegó 100 años, ¿no?, y el autor es García Márquez. Si estoy dando esta aclaración, pues pongo una coma entre la obra y su autor también, ¿no? Vámonos con las últimas, que es la regla número 11, ¿no? Con los enlaces como, es decir, por consiguiente, entonces, por lo tanto. Cuando escribimos párrafos usualmente usamos lo que es estas palabras para poder introducirlas alguna idea, ¿no? Como por ejemplo, en primer lugar debemos tener en cuenta el significado. Es decir, no todas las aves vuelan, ¿no? Por lo tanto, las operaciones básicas son 4. Después de estos enlaces, usamos lo que es la coma. Bueno, como último tenemos la regla número 12. En algunos casos junto a adverbios como generalmente, efectivamente, finalmente, etc. Tenemos este ejemplo. Posiblemente nada de lo que me dijo era verdad. Luego de estos adverbios usamos lo que es una coma, ¿no? Bueno, espero que le haya gustado el video y bueno, nada más que decir, ponerlo en práctica, ¿no? Cada palabra, cada uso, en este caso el uso de la coma, ¿no? Muchas gracias.